Javier, ¿de dónde vienen nuestros miedos o nuestras inseguridades? Pues como siempre de la infancia. Cuando éramos pequeños y no teníamos todavía aprendido el lenguaje ni la sensación espacio-tiempo, éramos aventureros, atrevidos, éramos inocentes y no había límites. Nuestros padres, como siempre digo, que lo hicieron lo mejor que pudieron, sus miedos los proyectaron en nosotros. Entonces nacemos en un estado de confianza en la vida, porque nuestro estado natural, la energía, el ser, es una extensión de la vida, habitando un cuerpo. Estamos en ese estado de confianza y empezamos a escuchar que no hay que confiar, principalmente en nosotros mismos y después lo que nos pueda suceder. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar que hay que temerle a la vida, yo empiezo a no comportarme realmente como ya venía haciendo desde que era pequeño, sino que empiezo a protegerme de algo que no está sucediendo, pero puede suceder. Entonces, aquí lo que para mí la raíz de todo es, tenemos miedo a sentir una emoción. Es una locura. Somos seres emocionales y tenemos miedo a sentir una emoción. Y cuando nos abrimos al espacio de sentir, que ya lo vimos en aquel podcast que grabamos, cuando yo me abro a sentir una emoción, la emoción se transforma. ¿En qué? En amor. Entonces, por lo tanto, el miedo no solo es un indicador para conseguir objetivos ahí fuera, sino que es una señal de que hay algo pendiente dentro de mí que no está siendo sentido, que no está siendo atendido, que no está siendo aceptado. Si yo siento miedo cuando tengo miedo, dejo de tenerle miedo a sentir el miedo. Juan Carlos, ¿tú crees que somos conscientes de nuestras propias inseguridades? Yo considero que habitualmente la mayoría de la población no es consciente de su miedo. Quiero decir, normalmente nos experimentamos, nos habitamos, no vivenciamos, regidos por unos patrones mentales basados en el miedo, que normalizamos, que creemos que eso es lo normal, que porque yo vea, yo qué sé, una araña o un tipo de personalidad, tengo que huir, y no la utiliza normalmente la población como un chivatito diciéndote por qué tiene miedo a esa araña o por qué tiene miedo a esa personalidad. Sí creo eso, creo que la mayoría de la población no es consciente de sus miedos. Somos bastante inconscientes y trabajamos, vivimos, nos vivenciamos en automático. Conforme más nos empezamos a mirar hacia adentro, más nos autoconocemos, más empezamos a estar en presencia, ahí es cuando empezamos a saber, a tener cierta conciencia de los miedos, sobre todo los que están en la superficie, porque aun teniendo cierta conciencia de uno mismo, los que están en el subconsciente... Miedos escondidos hay, ¿no? Como decía Javi, ¿no? Desde pequeños. Javier, ¿y cómo puede ayudarnos en todo esto a la hora de afrontar nuestros miedos el autoconocimiento? Como dice Juan Carlos, el reconocer cómo sentimos, pensamos, actuamos. A mí me ha venido una pregunta y me gustaría hacértela a ti. ¿Crees que hay que... Cuidado, me da miedo, ¿eh? Cuidado. Pues entonces por ahí, No me invites, coño. No me pongan estos compromisos. Así es la madre, ¿eh? ¿Crees que hay que aprender a vivir con miedo o a vivir sin miedo? Yo creo que, como decía anteriormente, el miedo es aprendizaje. Entonces, si el miedo me ayuda a aprender y a ser más sabio y a salir de determinadas situaciones, pues bienvenido sea. Entonces sería aprender a vivir con miedo, ¿no? Sí, históricamente creo que el ser humano ha aprendido a vivir con miedo. Cuando vivían en cavernas y venía un animal a atacarles, pues el miedo, ahí uno activaba el mecanismo de fight or flight, es decir, huye o lucha, y te ayudaba a solventar la situación. Y yo creo que actualmente hacemos igual, ¿no? Yo creo que actualmente evitamos el miedo. Bueno, mucha gente evita el miedo, evidentemente. Es una situación, como he dicho, una emoción, mejor dicho, no placentera, y la gente tiende a evitarlo. Si me da miedo, pues no la quiero sentir. Pero hay otras personas que sí la gestionan o que quieren sentir ese tipo de emoción. Y hasta hay gente que quiere ver películas de miedo para sentir ese tipo de emoción, ¿no? Sí, es como si llevamos toda una vida no queriendo tener miedo y no nos ha funcionado porque tenemos más miedo. ¿Y si probásemos a no ver al miedo como un enemigo, sino
Simplemente es como hemos comentado anteriormente, es como una oportunidad para empezar a darme cuenta de que aquello que temo no existe. Aquello que temo me lo estoy inventando yo. Y aquello que temo, ¿dónde está? Si no está aquí, por supuesto en la mente, pero si no está aquí, ¿qué es lo que realmente temo? Es decir, puedo decidir cuando aparece un pensamiento de miedo, yo decirle a ese pensamiento, no eres real. Me estás contando historias y yo no sé qué me... Ya, pero es que podría pasar. Pues es que podría no pasar. ¿Por qué si hay un 50 y 50, poner una balanza, por qué nos quedamos con... ¿Por qué lo hacemos 90-10? En nuestra mente... Aquí ahora no hay miedo. Exacto. Aquí ahora no hay miedo. Es decir, el miedo aparece cuando me voy al pasado y recuerdo algo que me tocó y me dolió, o me voy al futuro y preveo que va a pasar algo. Pero es que también está el significado que le damos a todo eso, tanto a lo que ocurrió como a lo que va a ocurrir. Si el Exacto. significado lo cambiamos, aunque ocurra, el miedo va a desaparecer, o al menos se va a aliviar mucho. No va a ser la película que la mente me va a estar contando. La mente me va a estar contando. Para mí es el aquí y el ahora, el disolvente mayor del miedo. Y cambiar significados también. Total. Y también, para mí, la principal trampa que nos tiende la mente es que estamos creando ese escenario de miedo con nuestra propia manera de ver las cosas. Totalmente. Lo que veo no es lo que está sucediendo, es lo que yo estoy pensando, proyectándose. Lo que yo interpreto, ¿no? Exactamente. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la causa? El miedo en sí no tiene causa, porque no está aquí.